enviándole archivos por el Telegram. Acá Ignacio que dice que no tiene ni mic ni cam. Ah, bueno, está bien, no importa, bárbaro. Bueno, y ahí les mandamos las clases, material de respaldo. Yo les había contado que había algunos cuantos PDF que lo que son es básicamente una descripción muy detallada y sencilla, tipo procedimiento, como si fuera una forma de hacer, de varias de las cosas que vimos. Algunas que por ahí no detallamos o no vimos en particular, pero que son tan fáciles explicadas como están, que son realmente muy lineales y no requieren de, o sea, habiendo visto otras, perfectamente pueden ver esas que no desarrollamos por ahí por falta de tiempo o porque por ahí no eran tan importantes como las que sí vimos. Y quedan, digamos, como material para que los puedan usar. O sea, por ahí no van a estar muy ligadas las preguntas del parcial a esas que no vimos, pero sí les queda como material adicional para que tengan, para que puedan usar en sus vidas laborales futuras o actuales. Eh, Entiendo, digamos, no queda nada pendiente por dar de teoría. Ahí pregunta Ignacio si eso va a ir también al CBG. Sí va a ir al CBG. Y ahí les puse en el grupo de Telegram que antes del sábado lo voy a subir también. O sea, porque calculo que lo haré mañana. O sea, me resultó más práctico mandarlo por el Telegram ahora todo de un saque. Entonces, mañana recién voy a tener tiempo de ponerme a subir ahí al CBG. Que si bien es sencillo de subir y todo, para que ya quede plasmado y bien, le voy a poner un poquito más de explicación de qué se trata, de a qué módulo pertenece, esas cosas que por ahí me llevan un poco más de tiempo que simplemente mandar el archivo. Así que, ¿quedó claro eso, Ignacio? Ahí está, bien. Bueno, ¿cuándo es el parcial? Buena pregunta. El miércoles 14 es el último día antes de la vacación de invierno. Por lo tanto, la intención sería hacerlo el 7, es decir, el próximo miércoles, por lo cual lo que íbamos a tomar hoy era eh, el día de repaso, para poder, digamos, de alguna manera retratar algunas cosas que son las más esenciales desde el punto de vista de lo que sería objeto del parcial. Eh, Les adelanto igual que el parcial es fácil, es sencillo, es corto, no tiene cosas que no hayamos visto. Eh, Casi en su totalidad se puede llevar una idea de cómo les fue por el hecho de que muchas de las preguntas, al ser por el CBG, están automatizadas la respuesta y el feedback, porque, digamos, cuando uno, no sé si ya lo han experimentado en otros casos, me imagino que sí, pero uno puede hacer varios tipos de preguntas distintas y en todas debe poner el criterio de evaluación y la respuesta correcta cuando es algo para seleccionar o para, no sé, por ejemplo, tipos de respuesta que no tengan nada que escribir en forma libre. Eh, Como las preguntas libres son muy pocas, de la mayoría de las preguntas no libres, o sea, las que tienen respuestas para seleccionar o algo, eh, ya van a tener un muy alto porcentaje del examen del cual van a saber en el mismo momento si les fue bien o mal. Eh, y después me quedaré con 2 o 3 días más o 4, no sé cuánto, para corregir y leer las cosas que sean de texto libre. Eh, en general, la experiencia del año pasado así demuestra que fue la primera experiencia con carácter totalmente virtual, pero las veces anteriores también fue similar, que no han habido necesidades de hacer recuperatorio y cosas así. Porque la verdad que el objetivo tampoco pasa por ahí, por lo menos para nosotros no es una cuestión más bien
de carácter eliminatorio como podrían llegar a ser los parciales en otras materias. Nosotros lo que nos interesa es que sea una instancia más de aprendizaje, o sea, y donde podamos reforzar algún concepto que no haya quedado del todo claro o alguna cosa que su utilidad práctica no haya quedado demostrada o algo así, aprovechemos la oportunidad del parcial como para, más allá de que ustedes tengan que responderlo y si es posible bien, después hagamos una instancia de corrección entre todos, más allá de que ya tengan la nota y toda esa cosa. Lo que importa realmente es tomar las respuestas que ustedes dieron y junto con las que en efecto deberían ser las consideradas correctas, compararlas y establecer las conclusiones sobre cosas que nos permitan seguir aprendiendo sobre el tema. Porque muchas cosas tienen su criterio, tienen su forma, tienen su característica. Muchas veces lo que uno escribe puede estar correcto, pero a lo mejor mal expresado, o lo que uno escribe puede llegar a estar correcto y bien expresado, pero hay otra alternativa para decirlo en forma más sencilla, más concreta, teniendo en cuenta que calidad es algo muy concreto, es algo que podríamos decir que es medible, por lo cual entendemos que no tiene sentido tomar esto como algo realmente eliminatorio. Aprecio el comentario sobre el tema de que te parezca bien, Ignacio, porque la verdad que a nosotros, a esta altura de la carrera sobre todo, y no siendo un saber requerido en forma estricta desde el punto de vista de lo que es la ingeniería de sistemas, pero sí que sirve como un complemento para un montón de actividades que uno tiene que hacer a nivel laboral y a nivel de metodologías y por ahí que abre la cabeza para pensar que siempre hay alternativas, normativas de referencia, cosas que tener en cuenta. Lo que sí nos interesa es tomar todo esto como una instancia más para formarnos y capturar los conceptos en ese sentido. La verdad que hay algunas de estas metodologías que se aplican formalmente en la ingeniería en sistemas, como por ejemplo para determinadas actividades como auditoría de integridad de sistemas, qué sé yo. Después vamos a ver alguna que otra normativa específica para eso, pero lo que buscamos es que esos conceptos no queden en el aire, que se integren, que se vuelquen, que de alguna forma nos permita visualizar su utilidad práctica y el parcial justamente es un medio más. A todo esto, digamos, voy a cortar, me están llegando las notificaciones, las voy a cortar porque están desconcentrando por lo que digo. Ya las vuelo, ahí está. Y bueno, nada, de eso se trata el asunto del parcial. En definitiva, lo que quería hacer hoy, dado que no vamos a dar un nuevo contenido, es si ya tienen alguna duda sobre algo, más allá de que no hayan leído, no importa, porque con cualquier cosa que se hayan quedado con alguna espina, alguna cosa para resolver desde el inicio hasta ahora, sientan la libertad de preguntarla, acá nadie juzga nada. Y por supuesto que el grupo o los mails de cualquiera de los profes están abiertos todo el tiempo para que en cualquier momento nos hagan las preguntas que necesiten. Así que no es que se tiene que agotar el día de hoy y pueden consultar cuando quieran. Pero bueno, algunas cosas quería repasar y ponerlas en contexto para que no queden como cosas sueltas. Y van a ser las que principalmente figuren entre las preguntas de examen. O sea, repitiendo nuevamente que el examen no tiene el espíritu eliminatorio, tiene un espíritu formativo. O sea que no pasa nada si se equivocan 30 veces, o sea, no tiene un límite de hits o de cantidad de veces que uno puede responder. Lo único que sí, por una cuestión organizativa, lo hacemos durante la hora de clase. Y si bien es algo que pueden resolver seguramente en menos de media hora, va a estar abierto todo el tiempo de la clase para que si alguno tiene ganas de tomar más tiempo para responder, lo pueda hacer. Una vez que finalizan todos, entregan, así con el botón para entregar que tiene el CBG, y después en la siguiente, más allá de que tengan la corrección, porque en general las escribimos nosotros encima de las que están
respondidas en forma libre y además ya tienen la nota puesta o el porcentaje de respuesta puesto en cada una de las correspondientes respuestas que hayan dado ustedes, y ya lo sepan, no nos importa, lo que nos importa es después tomar la siguiente clase, y por eso sería la última del cuatrimestre, el 14, como para repasar juntos el parcial y el porqué de todo lo que está escrito ahí. Porque todas las cosas tienen un sentido y están puestas en un contexto determinado. Además, nosotros tenemos una metodología muy, ¿cómo llamarla? Digamos, hasta tiene nombre y todo, pero no sé si da ni siquiera para mencionarlo. Se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero es el HMC, el Harvard Method Criteria, así. Es un un conjunto de criterios de corrección que están dados porque las respuestas individualmente consideradas tienen un valor, pero en forma conjunta tienen otro valor. Y algunas cosas tienen más de una respuesta correcta posible, que si estuviera una sola bien de esas marcada, podría estar considerado bien, y la otra que compone el conjunto par que responde la pregunta en forma completa estaría marcada, y la que dijimos antes no, entonces se supone que no estaría bien. O sea, están, digamos, basado en cómo una idea contiene a la otra, que si yo pongo la idea que es contenida por la otra, no alcanza, y si yo pongo la que contiene, no es completa. Pero si pongo las dos juntas, está perfecta. ¿Se entiende? Y así, muchas de las preguntas que se hacen en las universidades norteamericanas, en particular las del anillo del noreste, que se las llaman, que serían las de Chicago, las de Harvard, el MIT y demás, tienen ese criterio para la forma de corregir. Es muy distinto al criterio que usan en la costa oeste de Estados Unidos, UCLA, Caltech, Stanford y todas las que están en la costa oeste de Estados Unidos. O sea, tienen distintos criterios para corregir. Y no hay ninguno mejor que el otro, son distintos criterios, simplemente son distintos. Pero usamos nosotros el que nos resulta un poco más análogo a nuestra forma de operar acá en Argentina, que es la del este. Bueno, más allá de todo eso, que son detallitos, quería tomar algunas de las cosas que hemos visto a lo largo del cuatrimestre como para reforzarlas, recalcarlas, grabarlas a fuego un poco y dejarlas plasmadas acá para que ante cualquier duda que surja después las vamos a retomar y terminar de desmitificar de alguna manera. Y es, primero que nada, arrancando por la parte conceptual de calidad, hoy no voy a proyectar nada, por ahí, digamos, no tiene mucho sentido, es más que nada charlar y hablar un poco al aire. El que tenga ganas de prender la cámara, prenda, el que no tenga ganas de prender, no prenda, no pasa nada, pero sería mejor tipo charla. Ya sé que alguno no puede porque tiene algún problemito técnico, pero el que pueda, bienvenido. Decía que la idea era repasar conceptualmente algunas cosas. En primer lugar, reforzar lo que venimos diciendo desde el inicio del año con respecto a lo que sería el concepto de calidad, que después nos vamos a ocupar en el segundo cuatrimestre de ampliar significativamente, pero que hasta ahora lo que hemos visto implica lo siguiente: calidad es cumplimiento de requisitos y, además de eso, mejorar continuamente y satisfacer al cliente. Dado que mejorar continuamente y satisfacer al cliente son esencialmente requisitos, entonces cumplir requisitos contiene a satisfacer al cliente y mejorar continuamente. Por lo cual, si uno puede definir en una sola frase qué es calidad, sería el cumplimiento de requisitos. La norma ISO 9000, es decir, la norma de términos y definiciones, la define como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Y no habla de qué características, de qué requisitos, no habla de nada. Simplemente dice el grado en el que algo cumple con algo. Punto.
Por lo cual, cumplimiento está presente en todas las esferas, en todos los ámbitos. Cumplimiento es cumplimiento. Todo lo que no sea cumplimiento, para la calidad es incumplimiento. Por eso se puede afirmar que calidad es on-off. Algo tiene calidad o no tiene calidad. Sin embargo, dentro del cumplimiento, podemos verificar que hay distintas características, distintos requisitos que tienen un mayor o menor grado de complejidad. Y es por eso que podemos hablar de que las cosas tienen ciertos grados de calidad o ciertos niveles de calidad. Como todavía no vimos todo eso, la segmentación de quality segments, no lo vimos, lo vamos a ver cuatrimestre, por eso por ahora no nos resulta admisible hablar de que algo tenga mejor calidad que otra cosa, porque no son comparables en sí mismas y no son los mismos parámetros. Ya que dije eso, es como el benchmarking, que también lo vimos. Las cosas que convierten a algo comparable con otra cosa es cuando hay una equivalencia de parámetros. Si no son los mismos parámetros, no es comparable. Entonces lo que tenemos que hacer para benchmarking o cualquier disciplina que sea comparativa es tomar los mismos parámetros y ver cómo es su comportamiento en más de un lugar. Para poder efectivamente decir que tal lugar tiene un desempeño superior o inferior al del otro lugar. Por eso, los parámetros tienen que ser seleccionados basados en algún criterio para saber si en efecto nos va a resultar útil la comparación. Por eso, ya que me fui a benchmarking, benchmarking significa marcación de nivel y nos permite saber cómo se estructura nuestra forma respecto de otra forma en la cual los mismos parámetros se comportan en otro ámbito. Puede ser interno, externo, puede ser competitivo, puede ser defensivo, puede ser, no sé, hay 16 tipos puros y más de 200 variantes de benchmarking. No importa cuáles, lo que nos importa es saber que es un estudio de carácter comparativo que nos permite definir cuál es nuestra posición frente a el objeto de estudio, sea el que sea. Podría ser, por ejemplo, como objeto de estudio, por ejemplo, otra unidad de mi compañía que tenga las mismas actividades y los mismos requisitos. Puedo seleccionar un parámetro que, a pesar de no ser idéntica a la actividad, esté presente en distintas actividades, como por ejemplo, no sé, eh, tiempo de ejecución. Entonces yo puedo establecer parámetros y estándares sobre cuáles son los tiempos de ejecución de una u otra tarea, una respecto de otra. Entonces podemos hacer un benchmarking de tiempos, por ejemplo. O ante una misma actividad, cuánto tarda uno y cuánto tarda otro. No sé, hemos dado varios ejemplos a lo largo del tiempo con este tema, pero básicamente benchmarking refiere a comparación. Después vuelvo a lo conceptual. Habíamos hecho una curva evolutiva, crecientemente exigente y que fue acompañando el progreso del tiempo en la historia de la humanidad, en donde tomamos lo más básico y lo más esencial que tiene la calidad, que es la verificación en la aptitud para el uso, común y vulgarmente llamada control de calidad. En realidad, control de calidad es verificación de la aptitud para el uso o verificación de parámetros y criterios que permitan decir que algo cumple con lo especificado. Eso es control de calidad, como definición. Entonces, teniendo en cuenta eso, control de calidad es la actividad más básica y esencial que se puede hacer cuando hablamos de calidad. Porque lo primero que tengo que hacer es verificar que las cosas que tengo sirven para los fines especificados y cumplen con los requisitos especificados. Si yo tengo esas dos cosas bajo control y cumplidas, entonces podemos decir que algo tiene calidad y cumple. Y al decir eso, estamos diciendo que ha pasado el control de calidad. El primer fin del control de calidad es de carácter separativo. Yo separo lo que cumple de lo que no cumple. Bien, hasta ahí tiene muchas ventajas, que por supuesto es no dejar que el consumidor o el receptor de las cosas reciba algo defectuoso, algo que no cumple, algo que está por debajo del estándar o subestándar. Todo eso
quiere decir control de calidad. Genera, por supuesto, también algunos otros inconvenientes, como por ejemplo, si estamos hablando de productos tangibles y hay que separarlos, probablemente esa separación genere algún residuo. Si estamos hablando de algún intangible, como por ejemplo información, datos, probablemente generen un repositorio de archivos basura o algo que ocupa espacio en disco y moleste la operación, o un montón de logs que lo único que hacen es acumular anomalía y no están permitiendo que fluya el tráfico normal del dato. No se puede hacer cualquier ejemplo. Lo importante es que el fin esencial del control es separar lo que cumple de lo que no. Y es aplicable a cualquier actividad. Incluso es inherente a ni siquiera el género humano, es inherente a los organismos vivos, podríamos decir, porque todo animal, todo aquel que haya usado alguna vez algo, deja de usarlo si no sirve. Si no sirve, lo deja de usar, lo descarta, lo quita, lo saca del medio. Entonces, dado ese concepto, en términos de producción industrial o en términos de producción de datos o de cualquier prestación de servicio, lo que sea, todo aquello que sirve se usa, lo que no sirve se descarta. Bien, el paso evolutivo inmediato posterior es el autocontrol, es decir, la oportunidad que tiene el operador o el fabricante o el realizador de la actividad de verificar la aptitud para el servicio de lo que está haciendo. Entonces, tiene muchas ventajas y algunas desventajas. Las muchas ventajas que tiene es que involucra más a la persona que está en el proceso productivo o en el proceso de prestación de servicio, involucra mucho más la relación entre los distintos actores del sistema de gestión porque permite saber que lo que uno está haciendo tiene alguna utilidad para la estación de trabajo inmediata posterior. Todas esas cosas generan un mayor sentido de pertenencia y compromiso con el resultado final. Pero tiene la contra de que el autocontrol resta tiempo para la fabricación o para la prestación de servicios, porque yo tengo que asegurar que lo que estoy haciendo cumple con lo especificado. Entonces, no voy a poder hacer lo mismo en cantidad de cosas en el mismo tiempo. Por lo tanto, se supone que el autocontrol automática o de alguna manera naturalmente disminuye la productividad. Luego, a partir de un montón de técnicas, tecnologías y todo lo que se pueda utilizar, después uno podría de alguna manera automatizar el autocontrol y además de automatizarlo podría optimizar. Uno puede reducir el tiempo de control o reducir las instancias de control. Eh, como esto resultaba bastante imperfecto por justamente las distintas cosas que iba generando en el devenir, surgió el concepto de ¿y qué tal si controlamos un poco menos y trabajamos un poco mejor? ¿Y cómo podemos llamar a eso? Trabajar mejor significa asegurar lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Y ajustándome a algo que ya esté predeterminado que debe ser así. Por lo tanto, si yo cumpliera una receta o un orden determinado de pasos y de una manera en particular, a lo cual llamamos procedimiento, entonces estaríamos en condiciones de afirmar que el resultado de la ejecución de ese procedimiento va a ser ni más ni menos que cumplir un montón de factores que hacen que eso no sea perfecto y que en efecto no se cumplan muchas veces los requisitos, como por ejemplo algún error humano, alguna falla de equipo, cualquier cosa, que por el solo hecho de creer que uno está cumpliendo el procedimiento probablemente se esté saltando un parámetro, un paso, o no haber verificado suficientemente. Y la mejora radicaba en mejorar los procesos productivos, mejorar los procedimientos, porque se supone que si uno cumpliera lo que está escrito efectivamente, siempre estaría cumpliendo lo que lo está especificado. Entonces estaría bien. Bueno, la práctica demostró que eso es insuficiente y que el control no se puede abandonar, por lo cual siempre el control fue acumulativo. Y por último, yo diría gestión implica la idea de mejora continua asociada, donde yo lo que tengo que hacer es buscar proactivamente la mejora, tratar de tener objetivos que me permitan ser crecientemente exigente para poder mejorar la satisfacción del cliente. Y además con
sentido de aplicación no solamente a los procesos operativos, sino a todos los procesos de la organización. Que si le sumo, además, manejar las relaciones con los stakeholders o partes interesadas que van a tener algún tipo de interés en el desempeño de la organización y cada una de sus componentes, estaríamos en presencia de calidad total. Y calidad total implica, que después lo vamos a desarrollar en profundidad en la segunda mitad del año, implica cumplir los requisitos de calidad a todos los stakeholders involucrados. Por lo tanto, a todos. Todos significa hasta los propios empleados, la sociedad que lo circunda o que lo contiene, los accionistas que pagan, es decir, los que son dueños del ámbito, y por supuesto los clientes, porque son parte de los stakeholders de los que hay que atender. Pero bueno, básicamente es holístico, es integral. Por todo eso expuesto, ahí tenemos la segunda clase que se dio, que era la curva evolutiva del concepto de calidad y cómo este fue sumando componentes. Lamentablemente, en el segundo cuatrimestre vamos a ver que no queda ahí la cosa y se empiezan a agregar otros conceptos que terminan de nutrir a la calidad como concepto, valga la redundancia, tal como la orientación al riesgo. Es decir, que las actividades, por más que promuevan la mejora continua y la satisfacción del cliente, además tienen que tener un apego, un sentido de apego completo, porque cualquiera de las actividades desarrolladas, su beneficio sea superior. ¿Mm? Hay gente afuera, a ver, a tratar de... ¿Dónde los veo? No me llegó notificación. A ver. ¿Alguien me dice cómo se ve si no te aparece una notificación? Pues si no me aparece generalmente un pop-up y yo los voy aceptando. Eh, Alguno le puede pedir a los que... Ah, que no se puede desactivar. Alguno les podrá pedir a los que trataron de ingresar que salgan y traten de entrar de nuevo. Eso sería bueno, porque así me salta el pop-up y los puedo admitir. Ya le dije. Bárbaro, gracias. ¿En qué me había quedado? Me había quedado en el tema de la incorporación del riesgo como concepto, todo lo cual lo vamos a profundizar totalmente en la segunda mitad, en la que todas las actividades deben demostrar que el beneficio por realizarlas es superior a su costo, es decir, a su costo en lo que sea, a su riesgo, entendiendo por riesgo algo muy similar a lo que vimos en ANFE, que es frecuencia de ocurrencia por gravedad de las consecuencias. Fórmula clásica de riesgo. En el ANFE, que también aprovecho para repasar un poco, lo que se genera es la posibilidad de rankear las problemáticas a las que nos tenía que enfrentar nuestro sistema de gestión, teniendo en cuenta que nuestros recursos para enfrentarlas no son ilimitados, entonces no podemos atender a todos los problemas ni al mismo tiempo ni con la misma solvencia, entonces lo que debemos hacer es priorizarlos. El ANFE nos da una herramienta de priorización a través del establecimiento de un ranking basado en tres parámetros, tres factores que se multiplican, que son la frecuencia de ocurrencia, la gravedad de las consecuencias y la oportunidad de detección que tengo con los controles actuales. Eso nos permite dar la oportunidad de poder verificar y dar un ranking que nos permita tomar la decisión sobre qué cosas atender primero en función de su nivel de riesgo. Dado eso, entonces, disculpen un segundito. Ahí está. En función de eso, uno puede valorizar esas actividades y decir que voy a atender primero a aquella que tenga un número de probabilidad de riesgo mayor que otro.
Y a su vez, como uno lo que hace es verificar al hacer el ANFE cuál es el modo en el que fallan las cosas, lo que uno puede hacer es tener una noción sobre cuál sería la acción que tengo que realizar para resolver eso y poder predeterminarla y ya saber cuál es la receta de la solución. Si yo hiciera la investigación de causas correspondiente, ¿no? Ahí sí me saltó el pop-up. Ahí está, ahora sí. Ignacio, habías quedado fuera sin querer porque no me saltó el pop-up para aceptar. Ahora sí. Bien. Dado todo lo dicho, la orientación al riesgo, ya, si bien no lo vimos en forma de definición, sí de alguna manera tratamos el tema de la orientación al riesgo viendo el ANFE. El ANFE es análisis modal de fallos y efectos y sirve para priorizar y para predeterminar soluciones. Es típica pregunta de examen hablar un poco del ANFE, porque el ANFE es una metodología muy usada y en sistemas es bastante usada, a pesar de que por ahí no la conozcan o no la llamen así, pero o sea, por ahí la conocen más por sus siglas en inglés, que es FMEA, FMEA, así, que es lo mismo pero en inglés. Y se usa mucho para poder hacer priorización de problemas en un entorno de solución de servicios, por ejemplo. Y en muchas ocasiones las lógicas de asignación de los ERP usan ese tipo de información para poder saber qué parámetros hay que contar para poder usar el tiempo de las personas para poder asignarlas a tareas, por ejemplo, entre otras millones de posibilidades de ejemplo que pueda haber. También vimos un poco el tema de cómo la mayoría de las actividades una, sino que son probablemente gestionar paquetes y volúmenes de datos muy importantes en cuanto a su jerarquía y volumen, por lo cual muchas veces no van a poder realizar conteos sobre la performance uno a uno o punto a punto de lo que están realizando. Entonces lo que normalmente se hace es verificar que las señales o los datos o los parámetros o cualquier cosa que ustedes estén realizando se comporten dentro de los márgenes de error previstos para lo que está siendo la performance tolerable del proceso. Esa performance normalmente se mide, se fija en lo que llamamos la tolerancia, es decir, que todos aquellos parámetros que estamos verificando caigan dentro de los límites previstos por el grado máximo de alejamiento tolerable de la media digamos, de la actividad. Vimos los conceptos de variables más utilizados para esto, que es la taxonomía más clásica y básica para poder definir variables, que es continua y discreta. Continua para el lado de poder saber que cualquier valor que pueda asumir tiene la misma chance de existir y además entre cualesquiera dos valores siempre hay infinitos valores dentro de un rango y que cada uno de los valores puede tener infinitas posibilidades de pertenecer. En cambio, en la variable discreta no se puede subdividir. ¿eh? Igualmente podría haber infinitos valores entre dos puntos, podría haber, pero no se puede tomar unidades más pequeñas que lo que estamos considerando como objeto de estudio. Por ejemplo, tomo personas, no puedo hablar de 2,5 personas. Puedo hablar de 2 personas o 3 personas. No hay nada en el medio. Eso no hay nada en el medio, no puedo descomponerlo en sus partes. No puedo decir 2 personas y un brazo o 2 personas y la sangre. O sea, son 2 personas o 3 personas. Eso lo convierte en variables discretas. ¿Pueden ser infinitas? Y sí, la verdad que sí, también puede haber variables discretas infinitas. Sin embargo, la oportunidad de pertenecer o no a la muestra o a lo que estamos tomando no es infinita. O pertenece o no pertenece. O sea, porque no se puede descomponer en más valores de los que en efecto ya está descompuesto. Yo digo, ¿cuántos alumnos hay acá en esta aula virtual? Y hay tantos alumnos. No puede haber fragmentos de alumnos. Ahora, si hablamos de horas hombre, que es tomar una variable continua en el marco de
un concepto que es discreto, como es la posibilidad de una persona de materialmente disponer de su trabajo, sigue siendo una persona, pero yo puedo hablar de horas hombre y hablar de, yo para realizar esta tarea necesito 2,76 personas, porque estoy hablando de su tiempo, no de las personas en sí. Entonces hay que tener en cuenta esos parámetros y diferencias para saber cuándo estamos hablando de una u otra variable en particular. Eh, la verdad que la utilidad de todo esto radica claramente en medir la performance de los procesos o de los mecanismos de fabricación o de todo lo que hagamos cuando haya que hacer cosas que superan nuestra capacidad de control uno a uno. Yo no me voy a poner nunca a controlar uno por uno un lote de 1 millón de unidades de lo que sea. No lo voy a hacer. No podemos gastar ni tiempo, ni dinero, ni recursos en hacer ese tipo de controles, por lo cual hay que elegir a partir de cuándo estoy dispuesto a hacer, a partir de cuándo ya no estoy dispuesto a hacer conteos uno por uno de las cosas, porque mis recursos están agotados o saturados de eso, y los prefiero dedicar a actividades productivas, y en lugar de hacer eso me voy a poner a lo mejor a hacer un simple programa de mediciones de carácter estadístico que no requiere más que una persona que sepa estadística y conocer los parámetros y listo. Entonces lo puedo controlar igual sin gastar recursos excesivamente. Bueno, calidad se refiere también a hacer un óptimo del uso de recursos. No, señor, no se refiere a un óptimo, se refiere a cumplir. El óptimo lo vamos a buscar en otro concepto, que es la excelencia, y lo vamos a ver en punto 4.3, que es tratar de usar la mayor cantidad de recursos disponibles para poder cumplir el máximo de tareas posible. Todo lo cual implica un sentido de camino hacia la excelencia que no lo trata la calidad en sí, sino lo trata el Total Quality Management o la gestión de la calidad total, que lo vamos a ver como parte de los modelos de excelencia sobre el final de la cursada. Ahí sí hay claramente grados de cumplimiento, niveles de madurez, hay un montón de cosas de las que explicó el otro día Norberto sobre cómo uno puede calificar para poder pertenecer a un determinado segmento en la consideración de un tercero que evalúa y ve qué nivel de madurez tiene, por ejemplo, una organización, en función de sus requisitos y parámetros de calidad. Hasta uno podría certificarse contra esas normas o procesos para poder verificar. Uno podría entrarle a los distintos métodos, como por ejemplo, si yo quiero certificar los niveles de incertidumbre de mis procesos a través de Six Sigma o Lean Methodology o lo que sea, yo podría perfectamente aplicar a una auditoría externa que revise esos parámetros y saber si en efecto los cumplo o no y por cuánto. Por lo cual me podría ubicar en una determinada escala para saber cuál es el nivel de madurez o el nivel de expertise o el nivel de lo que sea de mi organización frente a las de mi mismo segmento. También se usa como una herramienta competitiva, una herramienta que brinda argumentos de marketing para decir, mi organización tiene tal CUDO, tal cosa cumplida, muy al estilo LinkedIn, tal logro por haber cumplido determinados parámetros, determinadas cosas, que son las por las cuales se miden las empresas del sector, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que descontracturar un poco la calidad, no es todo tan súper conceptual y todo tan de medición y todo. Simplemente hay que hacer las cosas de acuerdo a como estén especificadas. Y si tengo algún desvío o algo que no me permite hacerlo de esa manera, tengo que tomar medidas de contingencia, cosas que tengo que hacer para volver a recuperar la senda de lo que sí estaba establecido, que temporalmente tuve que desviarme por alguna imposibilidad técnica o material o de recursos o de lo que sea. Entonces, dado eso, lo que tengo que hacer es tratar de orientar nuevamente mi organización a volver a los cauces normales que estaban especificados anteriormente. Después, metodologías también hemos visto varias, hemos mencionado algunas de las a través de Norberto sobre todo, y en parte bastantes cosas contenidas en las propias consignas del trabajo práctico, de lo que implica trabajar por procesos, orientarse a procesos,
conocer lo que es un proceso de trabajo y sus procedimientos, cuáles son los componentes básicos de los procesos, qué es un proceso, qué cosas tiene adentro, cómo se puede volcar o plasmar en un procedimiento operativo, en un procedimiento general, cuál es el contenido técnico mínimo requerido de un procedimiento, qué es una política, para qué sirve, qué es un manual de gestión, cómo se integra, cómo se tiene en consideración un diagrama que interaccione los procesos para poder demostrar calidad y cómo entre sí se vinculan. Todo eso eh, ha sido visto por ahí embebido en otras cosas, pero es parte de lo que hemos visto en el primer cuatrimestre. O sea, por ahí la única clase, entre comillas, dedicada a eso fue cuando empezamos a hablar de SIPOC, por un lado, el SIPOC, que ahora se los voy a repetir, y cuál es el contenido de los procesos y procedimientos, y vimos que, por ejemplo, hay un árbol jerárquico de documentación, en donde tenemos política y sus características, o sea que tiene que ser eh, firmada por la máxima autoridad, tiene que tener fecha de vigencia, tiene que tener su código para identificarla, tiene que contener los objetivos de calidad de la organización, tiene que tener eh, básicamente la característica de ser un documento público, en donde cualquier cliente o cualquier interesado pueda ver el contenido de la política, y además tengo que demostrar que nuestra gente, las que están alcanzadas por esa política,